Listo. Bueno, entonces hoy empezamos con una cosa nueva, espero. Este, a ver, la primera cosa que quiero decir es la siguiente. Este, vamos a tratar de hablar el día de hoy de medidas exteriores a partir de medidas. No sé si este es el nombre más bonito que se me puede ocurrir, pero bueno, es el que se me ocurrió. Medidas exteriores a partir de medidas. Y entonces uno empieza con un espacio de medida, o sea, ya nos dan un espacio de medida, es decir, un conjunto, una sigma álgebra y la función que mide las cosas en la sigma álgebra, y uno define mu estrella, que ahorita vamos a ver que es una medida exterior, pero eso es hasta después. Uno define mu estrella, que es una función que va de la potencia al intervalo. De hecho, aquí no sé si está muy claro, pero lo voy a poner más claro, es el intervalo cero infinito, incluyendo a infinito, ¿no? Bueno, entonces decíamos, definimos esta muestra ya como si me dan un subconjunto de X, lo primero que debería, bueno, ¿cómo se define la muestra ya? Como el ínfimo de las medidas de cosas en la sigma álgebra que contengan a la, ¿no? Y entonces, pues, no sé, puse un dibujo por aquí medio feo, por aquí está su A, y entonces te fijas todos en la sigma álgebra que lo contengan, los vas midiendo, porque eso sí los puedes medir. A la, quién sabe si lo puedas medir, ¿no? Pero a los C sí los puedes medir, los vas midiendo, y te fijas en el más chiquito con respecto al orden que tenga A, ¿no? Bueno, en el ínfimo de todos los que lo tengan. Bueno, ya. Aquí empecé a escribir una proposición que ya había yo empezado a escribir porque me estaba yo emocionando, pero a lo mejor sería bueno hacer un par de observaciones antes de estas cosas. Y bueno, de hecho la proposición que iba a poner todas son más o menos observaciones. Pero bueno, lo que queremos decir es que esencialmente es que esta función está bien definida y bueno, y de hecho queremos probar en algún momento que esta función es una medida exterior para el conjunto X, ¿no? Ese es como nuestro objetivo, pero a lo mejor sería bueno observar que, a ver, lo voy a poner aquí como una observación cero, no sé, en la proposición, que mu estrella está bien definida, ¿no? ¿Y eso qué significa? Eso de que está bien definida, lo único que significa está bien definida. Lo único que significa es que de verdad cuando yo me tomo un subconjunto de X y bueno, y empiezo a calcular este conjunto, de verdad si tengo un ínfimo, y más aún ese ínfimo es un número que está entre cero y infinito, ¿no? Y esto es más o menos claro porque, pues si te fijas en cualquier subconjunto de X, sí hay cosas en la sigma álgebra que lo tienen, ¿no? Por ejemplo, el que se le ocurre a uno inmediatamente es el conjunto X, ¿no? El total. El total está en la sigma álgebra y siempre tiene A, y entonces siempre puedes medir el total, y eso te da un número real, bueno, un número entre cero e infinito, dependiendo de quién la medida del total, por supuesto. Y entonces lo único que estaba yo tratando de observar es que este conjunto es no vacío, ¿no? Este conjunto es no vacío, es un conjunto no vacío de números reales, bueno, de números reales y el infinito podría estar ahí, y ya habíamos observado que cualquier conjunto no vacío de números reales pues tiene ínfimo, y por lo tanto, bueno, tiene ínfimo, y como todas estas cosas son mayores o iguales que cero, porque esta sí de verdad es una medida, entonces este ínfimo de verdad es un número real entre cero e infinito, ¿no? Es un número real o infinito, y sí está en este intervalo. Creo que ya lo dije muy enredado, pero todo el mundo debería estar de acuerdo que mu está bien definida, ¿no? Y de hecho, bueno, pues ya puse esta, este, yo creo que, ay, le voy a cambiar nomás porque, me da cosa que no, las cosas no queden como bien en orden. Y entonces, de hecho, la primera observación que uno debería de hacer de esta cosa es que, a ver, lo voy a escribir. Si A es una cosa que de verdad se puede medir, entonces
cuando uno calcula su medida estrella, bueno, esta mu estrella de A, pues en realidad es la mu anterior, ¿no? O en otras palabras, lo que quiero decir en este uno es que cualquier cosa que ya se podía medir, cuando le aplicas esta función mu estrella, pues te da lo mismo que la medida original, ¿no? O sea que en la sigma álgebra, lo único que estoy tratando de decir en este uno es que en la sigma álgebra la medida y la mu y la mu estrella son exactamente la misma cosa, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de decir aquí. Y entonces, a ver, pues vamos a observar que esta proposición, que la uno de verdad es cierta, y yo creo que es muy fácil porque, bueno, a ver, lo voy a decir rápidamente. Primero, pues a ver, tenemos que A es un conjunto medible y por supuesto, si lo escribí feo, que A es un... Ay, déjenme poner aquí bien todo. Entonces, tenemos que A, por hipótesis, bueno, voy a poner así prueba. Entonces, por hipótesis tenemos que A es un conjunto medible y por supuesto A está contenido en A, ¿no? Y entonces inmediatamente la definición de muestrella, pues se tiene que como muestrella es el ínfimo, entonces la muestrella de A es menor o igual que, que ¿quién? Así, este A, bueno, lo voy a decir así. Sí, así está bien. Entonces, pues este A es medible y A está contenido en A, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que esta medida entra dentro de este conjunto y como muestra ya es el ínfimo, pues tiene que ser más chiquito que esa medida y eso probaría una de las contenciones. Y la otra, a ver, la otra, ¿cómo sería la otra? Pues para la otra tenemos que para todo E medible, tal que a este contenido n, pues tenemos que, a ver, pues sí, ¿no? Como la mu es una medida, entonces es monótona, ¿no? Habíamos dicho que se llamaba esa propiedad, y entonces la medida de A tiene que ser menor o igual que la medida de E. Esto nos dice que, pues, este número es una cota inferior de todas las medidas de los conjuntos, de tal manera que el conjunto es medible y A está contenido en E. Es decir, este número acota todos los números en este conjunto y entonces, pues como es una cota inferior, tiene que ser más chiquita que el ínfimo y eso nos da la otra desigualdad, ¿no? Entonces le pongo aquí, por tanto, pues la medida de A es menor o igual que la medida exterior de A, por todo lo que acabamos de decir, y bueno, ya. Y ahora sí voy a poner la que había escrito. Entonces la que había escrito hace rato dice que para todo A en la potencia de X existe, para todo A en la potencia de X existe, no sé si no va coma, y existe un E medible de tal manera que A está contenido en E y la medida estrella, bueno, la muestrella de A es exactamente la de E. Y ya no me acuerdo si esto es lo que venía en su examen o no, pero alguno de estos ya venía en su examen y entonces pues lo voy a decir rápido, igual no nos hace daño. Yo creo que voy a poner primero un dibujo para no perderme yo en la prueba. Entonces aquí voy a poner a los números reales. Aquí voy a poner el cero, pues que todo es mayor o igual que cero. Por ahí está la medida exterior de A. Y ahorita hago más cosas del dibujo, ¿no? Y entonces, a ver, lo primero que voy a decir para empezar la prueba, a ver, aquí empiezo la prueba. El otro solo es un dibujo. ¿Qué voy a decir? Para cada n en los naturales, yo me puedo fijar, bueno, a ver, lo voy a escribir y luego digo, ¿no? Existe un en medible de tal manera que A está contenido en en y además se cumple
que la medida, pues la mu estrella de A es menor o igual que la mu de EN y que esto es menor o igual que la medida, bueno, que la mu estrella de A más 1 entre 2 a la n. A ver, voy a hacer, para eso quiero mi dibujito. Entonces lo que me estoy fijando acá en el dibujo es, me hago tantito para la derecha, y entonces este de aquí, el que representaría es mu estrella de A más 1 entre 2 a la n, ¿no? Por supuesto, esto lo voy a hacer para cada n, y entonces dices, ah, pues este era un ínfimo, ¿no? Y entonces, como este es un ínfimo, y este es más grande que el ínfimo, aquí entre estos dos, yo puedo meter a alguien de tal manera que se quede aquí en medio, ¿no? Y entonces de ahí saco el punto que es el que estoy tratando de decir de este lado, ¿no? Aquí tengo un punto del conjunto y entonces de ahí saco este conjunto del EN de que estoy hablando, ¿no? Este de hecho sería la medida del EN, ¿no? Nada más para ponerlo así. Y entonces, de hecho aquí tengo algo un poco mal. Esta tendría que ser menor estricto, pero bueno, no es tan importante para términos de la prueba. Y entonces ya, pues ya cuando haces eso, pues ya casi acabas porque entonces dices, ah, bueno, ¿y qué hago después? Pues ahora defina usted el siguiente conjunto que es la intersección con n en los naturales de los n, ¿no? Y vamos a hacer algunas observaciones triviales, a ver si todo el mundo las ve. A ver, primera observación trivial, A está contenido en E, ¿no? Si esto sí es cierto, pues porque pues A está en todos los N's, y entonces como está contenido en todos los N's, pues se tiene que quedar adentro de la intersección, ¿no? Entonces eso sí es cierto y es muy fácil. Bueno, ahí lo voy a poner aquí junto. E es medible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acuérdense que estas omega es una sigma álgebra y entonces bueno, y todos estos ENs están en la sigma álgebra, entonces la intersección numerable de cosas en la sigma álgebra, pues también está en la sigma álgebra. Entonces eso también es súper fácil. Y otra cosa que tenemos que observar es que para cada n en los naturales, el EN se queda contenido no, al revés, perdón. El E se queda contenido en el EN, ¿no? Y pues eso es inmediato por la definición, porque esta es la intersección, ¿no? Entonces la intersección está metido en cada uno de los intersectandos. Bueno, ese es como el uno de las observaciones. A lo mejor no debería de llamarse 1, a lo mejor debería de llamarse I para que quede así como bien escrito. Y otra observación que más o menos es trivial, a ver si la ven todo el mundo. Ah, no, pero esto ya no es una observación, yo creo que ya con esto podemos concluir. Entonces voy a borrar esto y entonces digo, por lo tanto, a ver si podemos concluir. Entonces, E mu estrella de A, pues esto es... Ya no sé, déjenme pensarlo. Así, mu estrella de A es menor o igual que mu de E, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense, este es el ínfimo de todas las medidas de cosas que estén en la sigma álgebra y contengan A, ¿no? Entonces, como este es el ínfimo y este es uno de las cosas que están en el conjunto, pues tenemos que mu estrella es menor que mu de E. Y este mu de E es menor o igual que el ínfimo con n en los naturales de las mus de los n's, ¿no? Y a ver, vamos a tratar de ver por qué eso es cierto. Acuérdense que acuérdense que el e está contenido en el en, ¿no? Y entonces como las medidas sí son monótonas y estos dos sí se pueden medir, porque ya dijimos que ambos... Chin, aquí me faltó decir algo, pero bueno, no sé, espero que todo el mundo, creo que sí lo dije y no lo escribí. El E es medible, ¿no? Ah, sí, sí, pues eso está escrito aquí. El E es medible. Y cada uno de los ENs es medible. Ajá. Y entonces
Este se puede medir y este se puede medir. Y como la cosa es monótona, pues mu de E es menor que mu de N, ¿no? Y entonces, como este es menor o igual que este, entonces, bueno, esta es una cota superior de todos los mus, digo, pero una cota inferior de todos los mus de N. Y entonces, como es una cota inferior, pues tiene que ser más chiquita que el ínfimo, ¿no? Y eso probaría esta desigualdad. Y la última, pues uno diría, a ver, pues, ¿qué haces, no? Fíjense que por esta, bueno, lo escribo primero. Fíjense que por esta de acá arriba, esta que estoy ahorita circulando, todos los muenes son menores o iguales. ah, ya no sé si es la que estoy circulando o no. Ah, bueno, sí, sería como una combinación, ¿no? Entonces, a ver, mu de E es menor o igual que mu de EN, eso lo tendría de esta parte de aquí. Y luego, pues este mu de N es menor o igual que mu de A más uno entre 2 a la N, ¿no? Ya no sé qué estoy diciendo y ya no sé si lo estoy diciendo bien o no. No, no tengo que decir nada de abajo. Creo que con esta es suficiente, ¿no? Con esta es suficiente, nada más porque dices, pues mu de n es menor que mu de a entre uno, mu de a más uno entre 2 a la n, o sea, esta que acabo de circular y voy a volver a circular otra vez, y entonces dices, bueno, si eso es cierto, entonces cuando me tomo ínfimo de este lado, pues obtengo algo más chico que cuando tomo ínfimo de este lado, ¿no? Pero el ínfimo de los del lado derecho, o sea, de estos de acá, cuando dejo correr la n, por supuesto, es mu de a, ¿no? Porque se van aproximando a mu de a, como más o menos lo podría yo decir así en el dibujo, estos se van haciendo cada vez más chiquitos y entonces tengo esta desigualdad y pues ya acabé, ¿no? Porque ya acabo de probar que entonces pues, ya de ahí se concluye inmediatamente que mu estrella de a es lo mismo que mu de, ¿no? Y así encontré ya uno medible que tiene este, su medida, bueno, la medida de E es la muestra ya de A, ¿no? Y entonces eso queda bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes? No los he perdido ni nada. No. Va. Y entonces déjenme pensar qué es lo que sigue así. Y entonces nos vamos a la que sería ahora la número 3. Y la número 3 es lo que estábamos persiguiendo, es decir, que mu estrella es una medida exterior, ¿no? Eso es como lo que queríamos argumentar importante en este momento. Y entonces, ¿por qué es una medida exterior? Pues habría que justificarlo y entonces uno empieza pues viendo que cumple las propiedades de medida exterior, ¿no? Y entonces creo que la primera decía que mu estrella del vacío tenía que ser cero, ¿no? Y entonces mu estrella del vacío, porque acuérdense que la observación uno, la de acá arriba, la 2, nos decía que si era medible, entonces la medida exterior es igual que su medida, ¿no? Y entonces el vacío es medible, por lo tanto estas dos son iguales, y pues la medida del vacío siempre es cero por definición, y entonces esto nos daría que, pues que sí es cierta la 1, ¿no? Que la medida del vacío es cero. A ver, y entonces nos iríamos a la 2, que más cumplían las medidas. Según yo, la 2 teníamos que probar que si A estaba contenido en B, entonces la medida exterior, bueno, la mu estrella de este tenía que ser menor o igual que la mu estrella del otro, ¿no? Eso es lo que teníamos que probar, pero eso también es más o menos claro porque uno puede observar que si uno se toma el conjunto de las Cs de tal manera que E es medible y B está contenido en E, entonces como A está contenido en B, o sea, como A siempre está contenido en B, si tú te tomas uno de estos de ese conjunto, pues también es un E de tal manera que es medible y que A está contenido en E, ¿no? Ajá.
porque está contenido en B, ¿no? Entonces, si te tomas uno de estos, en particular tienes uno de estos, y entonces esta contención se cumple, y ya que uno ve que esa contención se cumple, entonces dices, ah, pues fíjate que hay más de este lado que de este lado, y entonces cuando uno saca ínfimos, tiene que el ínfimo del lado donde hay más, el ínfimo, que este sería la medida exterior de A, es menor o igual que la M estrellita de B, ¿no? Nada más por propiedades de ínfimos. Y esa sería la 2. Chin, me falta la 3 y ya no sé si me va a caber en ese cachito. ¿Ustedes qué dicen? Mejor nos cambiamos a la siguiente hoja, ¿no? A ver, entonces, la 3, si mal no recuerdo, y hasta debería de preguntarles, a ver, sí, les voy a preguntar nomás para que me digan algo, ¿no? ¿Qué dice la 3 de las medidas exteriores? A ver si de veras se acuerdan. Díganme algo. No es que se tiene una familia de subconjuntos de la, ¿cómo se llama? De la sigma álgebra, entonces la medida de la unión es menor o igual que la suma de las medidas, algo así. Casi, porque la colección o la sucesión se toma estamos tratando de probar que es una medida exterior, ¿no? Entonces se toma en toda la potencia, ¿no? O sea, te tomas una sucesión de medidas perdón, una sucesión de subconjuntos de X y luego lo que tienes que probar es que bueno, la mu estrella de la unión es menor o igual que la suma de las medidas, ¿no? Bueno, casi nos lo dijo bien. Bueno, y entonces, a ver, entonces queremos probar que, como nos dijo Emiliano, que mu de la unión de los ANs es menor o igual que la suma, perdón, mu de la unión de las ANs es menor o igual que la suma de las medidas de los ANs, ¿no? Algo así quisiéramos probar, no lo voy a escribir porque me da flojera, pero bueno, a ver, entonces, por alguno anterior, ya no sé cuál era, 0. Uno creo que es por dos, ¿no? A ver, vamos a ver por dos, si se llama dos, y si se llama dos. A ver, entonces por dos, este, bueno, todos estos son de la potencia, entonces 2 me dice que para cada n en los naturales yo puedo encontrar un, existe un n en la sigma álgebra de tal manera que, ay, ching, que A N está contenido en N y la mu estrella del AN es lo mismo que la mu del N, ¿no? Eso es lo que me decía 2. Y bueno, entonces vamos a observar algunas observaciones. Otra vez tenemos que, a ver, la primera cosa que uno puede decir fácilmente es que la unión con n en los naturales de los ANs está contenida en la unión con n los naturales de los CNs, ¿no? Pues esto nada más esto es inmediato porque para toda n, AN está contenido en LN, ¿no? Y entonces pues la unión está contenida en la unión y entonces esa es como una observación y la otra que es según yo también inmediata es que la unión de los CNs es una cosa medible, ¿no? Esa sí es medible. Y entonces ya nada más hay que concluir. Entonces, a ver, le pongo así. Por tanto, ya que uno hace esas observaciones, a ver, lo que queremos calcular es la mu estrella de la unión de los ANs, ¿no? Y entonces, así, acabamos de probar, y supongo que esta se debe a, ay, ¿cómo se llama? 2. Acabamos de probar que la medida exterior es monótona, bueno, que esta muestra ya es monótona, ¿no? Entonces, como se da esta contención, entonces yo tengo que esta muestrella, pues es monótona y entonces puedo cambiar, puedo poner menor o igual y aquí poner la unión de los ENs, ¿no? Y luego, pues nada más, ajá, ajá, pero este es medible, ¿no? Este de aquí es medible. Y entonces cuando algo es medible, habíamos dicho que la mu estrella da lo mismo que la mu. Entonces lo cambio por la mu
porque la unión es medible, y luego digo, pues ya estoy en una cosa medible. No sé si se acuerdan que para medidas sí pasaba, bueno, pero probamos hace muchos años, que esto es menor o igual que la suma con n en los naturales de las medidas de los CNs, ¿no? Pero pues ya que estás en este paso, dices, pues ya acabaste, porque en realidad este es la suma con n en los naturales. Las medidas de los CNs es lo mismo que la medida estrellita de los ANs. Y eso era todo lo que tenías que probar, ¿no? Ok, y entonces ya acabamos el 3 y ya, ¿no? Por lo tanto, mu es una medida exterior, ¿no? Mu estrella es una medida exterior. Y eso es como la parte importante. A ver, ya ahora sí ya puedo decir medida. La parte importante es que si yo empiezo con una medida y me fijo en esta muestra, ya lo que estoy definiendo en realidad es una medida exterior. Bueno, antes de seguir nuestra discusión, vamos a decir algunas otras propiedades. No sé en cuál vamos, en la 3. Entonces esta sería la 4. A ver, voy a poner aquí 4, que ya nada más son observaciones que en algún momento vamos a usar. Y entonces, a ver, la 4 dice que para toda sucesión de cosas de subconjuntos de X, esta sucesión la vamos a suponer no decreciente, es decir, A0 está contenido en A1, está contenido en A2 y así te vas. Para toda sucesión, ¿cómo se calcula la medida de la unión de los ANs? ¿No? Eso quisiéramos saber. Y entonces esto no es otra cosa que el límite, cuando n tiende a infinito, de las medidas, y ahora sí ya les puedo decir medidas, qué bueno, de los ANs, ¿no? Que por cierto, como ya probamos que esta cosa es monótona, bueno, sí que esta cosa es monótona, es decir, que la medida de este es más chiquita que la de este y así sucesivamente, en realidad esto de aquí es una sucesión no decreciente de números reales, ¿no? Y entonces, por cosas que ya habíamos observado, lo voy a poner aquí, espero que nadie se enoje conmigo, esta observación, o sea, calcular ese límite en realidad es calcular el supremo con n en los naturales del límite, no, del límite, supremo con n en los naturales de las medidas exteriores de los ANs, ¿no? Esta parte de acá arriba, pues en realidad no la voy a usar, pero ahorita me di cuenta de que es lo mismo y entonces sería bueno también decir que ese límite se calcula así, ¿no? Como el supremo. Bueno, y entonces, a ver, pues vamos a probar esa pequeña observación. Y entonces la prueba va más o menos así. Ok, y entonces para no andar cargando tanto, vamos a definir, bueno, defina usted o denote usted A como la unión con n en los naturales de los ANs, ¿no? Y una primera observación que uno puede hacer fácilmente es que el límite cuando n tiende a infinito de las medidas exteriores de los ANs es menor o igual que la medida exterior de la. Y esto es muy fácil porque, bueno, ya lo voy a decir así, espero que no me digan nada. Esto es muy fácil porque en particular los ANs están metidos en A, ¿no? O sea, cada uno de los ANs está metido en A. Y entonces dices, pues cada uno de estos está metido en A. Entonces las medidas, cada una de las medidas de los ANs, pues es menor o igual que la medida de A, ¿no? Y entonces, pues cuando saco el límite de este lado, obtengo lo que quiero. Cuando saco el límite del lado derecho, obtengo este de aquí. Y cuando saco el límite del lado izquierdo, pues es una constante y obtengo este de acá, ¿no? Por supuesto, aquí me faltó medida estrellita, ¿no? Entonces es como muy fácil, no hay que decir nada. Y entonces la que nos falta es la otra, ¿no? Entonces para probar la otra desigualdad, pues uno dice, a ver, usando uno anterior, que ya no me acuerdo qué número era, pero para cada en los naturales, a ver, para ponerlo bien debería yo decir qué número es. ¿Qué número es? Es 2. Por 2 por 2 para cada n en los naturales, ahora sí, tenemos que existe un n medible
de tal manera que AN está contenido en N y la medida estrella del AN es exactamente la medida estrella del EN, ¿no? Eso ya lo tenemos y entonces, pues, a ver, vamos a ver si podemos hacerlo aquí. Entonces defina usted para cada n en los naturales, vamos a definir Fn, que no es otra cosa que la intersección de las m's más grandes que la n de los m's, ¿no? Entonces nos tomamos una n fija, nos fijamos en todos los más grandes y los intersectamos. Y entonces vamos haciendo observaciones, ¿no? A ver, aquí le voy a poner así. Note usted que, a ver, dos cosas, ¿no? La primera es que es muy fácil, es que para cada n en los naturales, pues Fn es medible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos los E serán medibles. Como todos los E serán medibles, esta es una intersección numerable de medibles, pues también es medible, ¿no? Eso sí es muy fácil. La otra cosa que uno debería de notar, bueno, aquí le voy a poner y, que F0 está contenido en F1, que está contenido en F2, bla, 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 bla. Es decir, que la sucesión esta de Fs es una sucesión no decreciente, ¿no? Y eso es más o menos fácil porque dices, pues si estás en uno, por ejemplo en este, dices, son todos los tomas todos los mayores que uno y los intersectas. Y por supuesto, pues eso está contenido en la intersección de todos los mayores que dos, ¿no? Estás intersectando cada vez menos, ¿no? Y entonces, ay, sí lo dije bien, creo que sí, ¿no? ¿Tengo que decir algo más o eso sí es muy claro, jóvenes? ¿O lo dije muy mal? Nadie dice. No, sí se entendió. Sí, ¿no? O sea, si estás en uno, por ejemplo en pues te fijas todos los que son mayores que n, y para el siguiente te fijas todos los que son mayores que n más uno, o sea, en particular todos los que son mayores que n, pues todos los que son mayores que n más uno son mayores que n y se da la contención. Bueno, y la última cosa que habría uno que notar, y eso lo voy a poner acá abajo, es que, bueno, le voy a poner así, además, y esta es la cosa importante, para cada n en los naturales, también tenemos que AN está contenido en Fn, que está contenido en EN, ¿no? Bueno, bueno, voy a decir rápidamente, esta se cumple porque acuérdense que para construir Fn, En es uno de los que estás intersectando, ¿no? Entonces, pues la intersección se mete en cada uno de los intersectandos, entonces esta contención es más o menos clara. Y la otra también es más o menos clara porque uno tiene que recordar, y acá lo estoy tratando de ver, que esta sucesión es no decreciente, ¿no? Entonces, si el AN, bueno, primero que nada, el AN está metido en el... Ya no sé qué es lo que estoy diciendo. Así, a ver, lo voy a decir así. Ay, ¿cómo lo digo? Ay, escribiré algo, ya no sé si escribir algo. A ver, el AN está metido en el EN, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí por hipótesis. Y entonces dices, bueno, pues entonces el AN, ya no sé qué decir. Como no sé qué decir, lo voy a escribir, de modo. A ver, voy a escribirlo, ¿no? Entonces, si uno se toma un X en el AN, entonces lo que uno tiene es que para toda M mayor o igual que N, a ver si lo digo bien, el AN está contenido en el AM, ¿no? Eso es porque esta sucesión es no decreciente, ¿no? Entonces, si te tomas algo más grande que el M, pues ya va a tener al AN para siempre. Y el AN está metido
en el M, ¿no? Para toda M mayor, bueno, para toda M en realidad se cumple que este está metido en este. Y entonces lo que tengo es que el AN está metido en el EM para toda M mayor o igual que N. Y entonces ya puedo yo concluir que entonces el AN está metido en la intersección con las M's más grandes que N de las M's, perdón, que esto se llama Fn, y eso era lo que quería probar, ¿no? Y la otra ya había yo dicho que es fácil, esta es la que está escrita aquí, y esta ya había dicho que es fácil porque el EN es uno de los intersectandos cuando uno construye el FN. Bueno, nomás lo escribí porque yo me confundí, pero espero que ustedes no se hayan confundido. Nunca abrí el chat para ver si había mensajes, nadie dijo nada, y entonces ya acabamos con eso. Y bueno, no acabamos con eso, nomás estoy diciendo todas estas observaciones. Y ahora sí creo que ya podemos concluir con todo lo que tenemos. Entonces le voy a poner aquí abajo, por tanto, a ver, entonces la medida exterior del AN es menor o igual que la medida exterior del Fn, porque por las contenciones que están escritas acá arriba, que es menor o igual que la medida exterior del En, que es exactamente la medida exterior de la M, ¿no? Porque así me los tomé desde el principio. Y entonces, pues ya acabé, entonces, por lo tanto, la medida exterior del F, ya no sé qué quiero decir. Bueno, pero este de hecho es la medida del Fn. Y entonces, a ver, lo voy a decir así, entonces, ay, chin. Esa es la medida del Fn, ¿no? Y entonces lo voy a decir así porque creo que así lo necesito. Entonces la medida del Fn es exactamente la medida exterior de la N, ¿no? Acuérdense que cuando estamos en un medible, las medidas exterior y la medida son exactamente la misma. Y entonces, ya para concluir, ahora sí, definimos F igual a la unión con n en los naturales de los fn's. Y otra vez, pues algunas observaciones triviales. La primera es que el f es medible, porque es otra vez unión numerable de medibles. Y por último, espero que ahora sí ya sea lo último, la medida exterior de A. Acuérdense que A es la unión de los ANs, ¿no? Entonces eso es menor o igual, sí, a lo mejor debía haber yo dicho aquí que, sí, no, a lo mejor yo había dicho aquí que acuérdense que como A es igual a la unión con n en los naturales de los ANs, eso está contenido en la unión con n en los naturales de los FNs, porque cada uno de los ANs está contenido en el FN, y este se llama F, ¿no? O en otras palabras, que A está contenido en F, y ahora sí, para concluir con todo lo que está escrito ahí, entonces la medida estrella de A es menor o igual porque es monótona que la medida de F, eso es por esta contención de acá, y eso, como esta ya es una sucesión no decreciente de cosas medibles, entonces yo sé en realidad, fíjese que esta ya es una sucesión de cosas crecientes, pero una sucesión no decreciente de cosas medibles. Y entonces yo probé también hace muchos años que para esas cosas esta medida se calculaba como el límite cuando uno entiende los naturales de las medidas de los FNs o el supremo, que habíamos dicho en ese entonces que era lo mismo, que por cierto este es el límite cuando n tiende a los naturales, por lo que acabamos de probar acá arriba, de las medidas estrellas de los aires, ¿no? Eso es por lo que está escrito acá arriba. Y entonces, pues ya acabamos, ¿no? Ya tenemos la desigualdad que queríamos, ¿no? Esta de acá, ¿no? Que la medida de A es menor o igual que el límite de las medidas estrellas de los aires. Y eso ya sería lo que queríamos probar.
Chin, ya se nos está acabando el tiempo. Creo que solo nos falta una, si nos va a dar tiempo para probarla. Y entonces, a ver, voy a poner la última, ¿no? La última que creo que es la 6. No, es la 5, ¿verdad? Mm, Hay algo que... No me está faltando alguna. Sí, me está faltando una. Sí, entonces todavía me faltan dos. Entonces, a ver, primero voy a poner la 5 y después voy a poner la 6, ¿no? Entonces, la 5, que es una cosa súper fácil, pero que también será bueno observarlo, es que si tienes un conjunto en la potencia de x, entonces, este, A es, ay, ¿cómo le pongo? Pues nulo, sí, solo sí, la medida exterior de A es cero. O sea, los nulos se calculan, se pueden calcular también calculándole la medida exterior. Bueno, a ver, y entonces esto pues también es una observación más o menos fácil. Pongo la prueba aquí y lo voy a escribir así. A ver, yo sé que la medida exterior de A es igual a cero si, bueno, esto implica, acuérdense que existe, o sea, yo sé por algo que probé, ya no me acuerdo cuál era, creo que era por 2, espero que sí sea por 2. Ajá, sí. Eso significa un, que existe un medible de tal manera que A está contenido en E y la medida de ese medible es exactamente la medida exterior de A, que en este caso es cero, ¿no? Pero si uno se fija en esto que está escrito aquí, dice, existe algo medible que contiene A y que su medida es cero. Esta es la definición de ser mu con nulo, ¿no? Y entonces ya tendría yo esta implicación, ¿no? Esta ya estaría aprobada. Y para hacer el regreso, pues creo que no hay que hacer nada, ¿verdad? El regreso es obvio. A ver, ¿por qué es obvio? No, a lo mejor no debería de ser payaso y decir por qué el regreso es obvio. Si la medida exterior de A es igual a cero, eso significa... Ay, sí es obvio, ya no sé. Pues Ya no sé. existe un E medible tal que la medida exterior de A es igual a la medida de E igual a cero. Y ese A está contenido en E, ¿no? O sea, por la definición de, pues a ver, por el tercer, por el segundo punto. Estoy Por el buscando. segundo punto, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así como nos dijo Marcela. Entonces dice, por 2 estamos suponiendo que... Ay, ya no sé cuál estoy probando, ya ven, ya me hice bolas. Con razón Marcela me lo estoy diciendo, es que esa no es la ida, ¿no? Este es el regreso, ¿no? Con razón me estoy haciendo bolas. Este es el Ah, sí, regreso, es que es lo que nos cierto. acaba de decir Ah, Marcela. justo, exacto, sí, sí. Entonces, lo que yo quiero probar, con razón me estaba ya haciendo bolas, es la ida. Lo que yo quiero probar es la ida, ¿no? Y entonces, la ida empezaría diciendo que A es con nulo, ¿no? Y ya así, Ajá. pues sí es obvio. Con razón lo había puesto así como obvio. A ver, lo voy a escribir aunque sí de verdad es obvio, ¿no? La definición de ser con nulo es que existe un conjunto medible de tal manera que A está contenido en E y la medida de es cero, ¿no? Esa es la definición de ser con nulo. Pero como este es medible y está contenido en A y su medida es cero, esto Esa es la significa que definición es, de ser nulo, ¿no? digo, pero sí es la definición de ser nulo, ¿no? Que fue lo que dije acá arriba, esta es la definición, nomás estoy escribiendo lo mismo. Esa es la definición de ser nulo, entonces estoy usando que es nulo, esta es la definición de ser nulo, pero pues ya acabé, ¿no? Porque eso es Ujú. exactamente, eso nos dice que el cero está en el conjunto que teníamos, que bueno, el cero está en el conjunto que se usa para definir la medida exterior de A, ¿no? O sea, el cero está en ese conjunto. Y entonces su ínfimo, pues tiene que ser cero, ¿no? Si el cero está en el conjunto, su ínfimo tiene que ser cero y ya acabé. O sea que sí era obvio, pero bueno, ya lo dije. ¿Sí alguna pregunta o los confundí más?
Es que le había puesto mal las flechas, ¿no? Y por eso me confundí yo, pero bueno. Ya el último, el 6. Ay, ¿qué dice el 6? Ya no sé. Ah, sí, el 6 dice, sí, ya tenemos que acabar rápido, y creo que sí es rápido, para cada A en la potencia y para todo F la, en la sigma álgebra se tiene que la medida exterior de A es exactamente la medida exterior de A intersección F más la medida exterior de A menos F, ¿no? Y entonces alguien, que espero que hayan puesto atención en sus otras clases, y entonces debe decir, ah, pues esto me recuerda un poco algo que ya vi, ¿no? Lo que nos está diciendo es que todas las cosas en la sigma álgebra parten bien a los conjuntos con respecto a la medida, ¿no? Eso es lo que estábamos usando en el método de Carathéodory, ¿no? Es lo que se hizo en el método de Carathéodory. Y bueno, a ver, lo voy a decir rápido. O sea, esto, lo único que dije es que esto te debería de recordar un poco al método de Carathéodory. Y entonces, a ver, vamos a hacer la prueba rápido porque ya nos quedan pocos minutos. Y entonces la primero que debería decir yo es que ay, no sé por cuál, por alguna, ahorita digo por cuál. A ver, la medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de A intersección F más la medida exterior de A menos F. No, a ver, acuérdense ustedes que A se puede escribir, A se puede escribir como la unión de las cosas que están en F, más la unión de las cosas de A que están en F, más la unión, las cosas de A que no están en F, ¿no? Y entonces, este es el de la unión, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que la medida de la unión es menor o igual que la medida de los uniendos, y ese ya no me acuerdo qué número era, pero lo buscamos en este momento. Ese era... Ah, no, pues eso es ya no sé, jóvenes, que eso es la medida exterior, ¿no? Eso es por ser medida exterior, ¿no? O sea, eso es por 3. Ajá, sí, es por ser medio exterior. Por 3, ¿no? Entonces eso es por Ujú. 3, ¿no? Y entonces así, y entonces ya tenemos esa, y entonces la que hay que calcular es la otra, ¿no? O sea, para calcular la otra desigualdad, pues ya nada más es, a ver, creo que es 2, espero que sí sea 2, existe un E medible de tal manera que A está contenido en E, ese es el que hemos estado usando, siempre hay uno medible, de tal manera que su medida exterior es exactamente la medida de este E, ¿no? Y entonces ya, si uno tiene eso, entonces, por tanto, a ver si lo logro escribir, a ver, voy a hacer dos observaciones. A intersección F está contenido en E intersección F. Eso es exactamente por lo que acabamos de decir acá arriba, que A está contenido en E. Y también A menos F está contenido en E menos F, ¿no? Y la otra cosa que quisiera observar es que este de aquí es medible, ¿no? Porque ya acuérdense que el F es una cosa medible y entonces, y el E también es una cosa medible, entonces este es medible y por las mismas razones, este de acá también es medible, ¿no? Lo voy a poner así, es medible. Y entonces, si uno ya se fija eso, pues ya puede concluir lo siguiente. La medida exterior, la medida exterior del A intersección F más la medida exterior del A menos F, eso es menor o igual por las contenciones que la medida exterior de E intersección F más la medida exterior de E menos F, ¿no? Eso es lo que dijimos acá arriba, las contenciones. Pero como estos son medibles, en realidad esto es la medida de E intersección F más la medida de E menos F, ¿no? Y entonces uno se acuerda que
para medidas, cuando tienes uniones ajenas, como en este caso, puedes, la medida abre las uniones ajenas, ¿no? O en otras palabras, esto es lo mismo que la medida de E, ¿no? Porque acuérdense que E es la unión de la parte de E que está en F y la parte de E que no está en F, y entonces en las medidas con uniones ajenas se abre bien, y entonces tenemos esto, pero recuerde usted que lo escogimos de tal manera que su medida fuera la medida exterior de A, ¿no? Por lo que dice acá arriba, y eso prueba la otra desigualdad, ¿no? Es decir que esta suma, es más, ay, sí prueba la desigualdad que quiero. ¿Cuál tengo? Tengo que la medida exterior es más chiquita que esta, ajá, entonces si quiero la otra tengo que ver que la suma es más chiquita que la medida de A, que eso es lo que tengo escrito acá abajo y por lo tanto ya acabé, ¿no? Entonces, a ver, hay dos cosas que quisiera decir antes de irme, las voy a decir rápido porque solo tengo un minuto. Voy a escribir, esto sí lo voy a escribir por acá, y entonces lo voy a poner aquí. A mu estrella se le llama la medida exterior a partir de, ¿no? O sea, nada más para que tengan un nombre. Y entonces cuando te das un espacio de medida, tú siempre puedes medir una medida exterior que está en términos de la medida que te dieron al principio, ¿no? Y esta cosa, bueno, esa es la primera cosa que quería decir. Y la segunda cosa que quería decir es que esto nos recuerda un poco al método de Kara-Teodori, ¿no? De hecho, nos está diciendo de alguna manera que las cosas en la sigma álgebra parten bien a todos los conjuntos con respecto a esta medida exterior, ¿no? O sea, estos monitos parten bien a este conjunto con respecto a la medida exterior, que era lo que Kara-Teodori pedía en su primer método para construir a partir de una medida exterior, construir una medida. Entonces hay una pregunta natural que con eso quiero finalizar y espero que me den chance de finalizarlo. Y entonces la pregunta natural es la siguiente, ¿no? O sea, uno empieza con una medida exterior, ¿no? O sea, te dan una medida exterior, así como empezamos, ahora voy a poner como ejemplo Lebec, ¿no? Dábamos la medida exterior de Lebec en los reales y con esa, usando el método de Kara-Teodori, este, medida exterior. Con eso, usando el método de Kara-Teodori, podíamos, Kara-Teodori, podíamos construir una medida, ¿no? A partir de esta, construías esta. Y ahorita te acabo de decir que a partir de una medida, pues puedes construir esta M estrella, ¿no? Y entonces hay una pregunta natural. ¿Cuál es la pregunta natural, jóvenes? ¿Alguien me la puede decir? Sí, teta es igual que una estrella. O sea, no sé si me lo dijo Marcela, pero ya lo voy a decir yo, porque no le entendí muy bien lo que dijo, pero empiezas con esta, construyes esta y luego te regresas a esta, que esta, por cierto, no lo puse aquí, es una medida exterior, ¿no? Lo acabamos de probar. Y entonces la pregunta es, si hago empiezo con la medida exterior, le aplico el método de Kara-Teodori para poner una medida y luego le aplico la medida estrella, con el método que vamos a hacer, la pregunta es si regreso a la que tenía originalmente, ¿no? Esa es como la pregunta natural. ¿Será cierto que eso pasa? Bueno, esa es una primera pregunta. ¿Ustedes qué creen? Que sí. Como que se ve que sí. Pues la respuesta es que no. Y entonces, ya que sabes que la respuesta es que no, hay otra pregunta natural, ¿no? ¿Para cuáles medidas, si es que hay alguna, sí pasa esto? ¿Y para cuáles creen que sí pase? Ya que saben que no es cierto. Pues yo les preguntaría cuántas medidas conocen. Pues no muchas.
¿Y cuál es la más conocida? Bueno, la que más se usa La de en Lebec. De Greg, ¿no? pues la de Lebesgue, ¿no? Y entonces, o sea, si haces este método, si empiezas con la medida exterior de Lebesgue, construyes la de Lebesgue y luego construyes lambda estrella, pues resulta que sí es cierto que lambda estrella es la medida exterior de Lebesgue. Y entonces aquí tienen dos tareas. La primera tarea es que, pues, bueno, ya les dije que la respuesta es no, entonces deberían de ser capaces de construir un ejemplo en el que hagas este método y no regreses a la medida exterior con la que empezaste. Y su segunda tarea, pues, es que vean que de hecho, bueno, todo este concepto surgió con la medida de Lebesgue, no crean que se lo inventaron así de, ay, vamos a inventarnos algo, ¿no? Se dieron cuenta de hecho que de veras la medida de Lebesgue cumplía que, que cuando haces esto, o sea, te tomas la exterior de Lebesgue, construyes con cara Theodori la medida de Lebesgue y luego te regresas usando este método a una medida exterior, de verdad regresas a la que con la que habías empezado, ¿no? Y eso, pues luego vamos a ver para qué sirve, ¿no? Porque ustedes dicen, bueno, ¿y por qué me quiero regresar? Pues sirve para cosas, ¿eh? No crean que nomás estamos así inventando cosas raras. Y ya nada más para terminar, pues esto sí es chido, ¿no? O sea, es chido que pase esto, ¿no? Que si empiezas con una medida, o sea, que pase lo que pasa en Lebesgue, que si empiezas con una medida exterior, construyes cara Theodori y te regresas a la medida estrella exterior, sí regreses a donde empezaste, ¿no? Y bueno, como sucede en Lebesgue, pues está chido. Y bueno, de aquí vamos a sacar algunas cosas, luego vemos cuáles. De hecho, como en todos los conceptos matemáticos, dijeron, pues esta propiedad es chida, vamos a decir que todas las medidas que cumplan esto, o sea, que empiezan definiéndose con una exterior, haces cara Theodori y luego haces esto, o regresas al principio, a la que tenías al principio, estas se llaman regulares, ¿no? Esto nos da una definición que es que una medida sea regular, ¿no? Esto se le llama regular. Luego lo definimos cuando lo necesitemos bien, pero yo creo que lo primero que tendríamos que hacer para que nos vayamos acostumbrando a estas cosas es pues estos ejemplos, ¿no? Que de veras puedes hacer estas cosas. Bueno, ya voy a dejar de grabar